Bueno, ahora sí, formalmente comenzamos la charla, clase que les he de servir hoy. Espero les sea de bendición y poder colaborar con ustedes en las veces que sea necesario. Muchas gracias por la invitación. A ver, el tema a tratar, el lugar de la mujer en la Biblia. Eh, es algo que suele pensarse al mencionar un tema como ese, ok, hablemos de Ruth, de Noemí, de María Magdalena, de Adán, ¿por qué no? De la esposa de Abraham, Sara o Saraí, etcétera. Pero bueno, de eso se puede en realidad instruir en en el mismo texto bíblico, no es necesario profundizar mucho ni hilar ideas muy complejas. Por eso es que preferí, más que tratar algún personaje puntual, ver que tratar de cómo todas ellas, en mayor o menor grado, encajan en algo que perfectamente, que en este mundo moderno especialmente, o postmoderno, que nos suele hablar del cristianismo y por lo tanto de la Biblia como un libro y una fe machista, por motivos que analizaremos después. Por eso es que, como les digo, no hay que analizar este tipo de temas solamente en base a personas aisladas, porque todas van a tener matices, sus bienes, sus males, etcétera, pero es distinto analizarlas en su totalidad, o al menos hasta donde sea posible. Eh, a ver, ya que ya en parte encabecé mi frase con esas palabras, pero ¿qué tan relevante o no relevante, a opinión de ustedes, espero sus respuestas, es el rol que se menciona de la mujer en el amplio sentido del término en la Biblia? ¿Es relevante? ¿No lo es? Bienvenida Nati. Ahí se conectó Nati, que estaba descargando el Zoom. Bien. Contestando tu pregunta, Andrés, yo creo que eh, la opinión que yo tengo, lo que he ido aprendiendo, lo que conozco de la palabra, dentro del plan de Dios, claramente la mujer estaba considerada para ser importante dentro de los roles que le corresponde, nos corresponde como mujeres, dejando a un lado lo que es el sexismo, el feminismo, estos términos terrenales, en el sentido de que sí, pues, o sea, es como un trabajo en equipo, en donde nosotras como mujeres cristianas tengamos claro que el rol nuestro, como se menciona en muchas partes de la Biblia, corresponde a ciertas funciones, cumpliendo ciertas características, habiéndonos otorgado el Señor ciertos dones a nuestro rol. Nosotros somos parte complementaria de lo que es también el rol del varón. Y eso, digamos, en la medida en que yo siempre hablo del Espíritu Santo, porque la verdad es que por obra y gracia de uno mismo, uno no capta eso hasta poder entender realmente la palabra del Señor en ese sentido. Y cuando eso se conjuga de manera positiva en el diario vivir de uno, siento que nosotros somos un tremendo aporte para el hombre, así como el hombre en otros aspectos. Entonces, sí, contestando tu pregunta, yo siento que sí, que no, nosotros tenemos una labor importante que cumplir, dada la voluntad del Señor y dentro del plan del principio, los principios, creo. Ok. Primero había pedido la palabra la hermana Rosita, Sí. por favor. Sí, pues respondiendo a la pregunta, Pastor Andrés, sí, creo que el papel de la mujer sí es relevante en la Biblia, aparte de lo que ya comentó Mari, porque somos complementos, somos soporte, somos apoyo, somos respaldo. Entonces creo que sí somos bastante relevantes la presencia de la mujer dentro de las Sagradas Escrituras. Hermana Catherine.
Como le veo su mano levantada, si no es el caso. ¿Me escucha Sí, ahora? ahora sí. Ok. Pienso que sí es relevante la mujer porque de no haber sido importante, Dios no hubiera creado una mujer como ayuda idónea para Adán y para crear o para instituir la familia. Y de acuerdo a la palabra de Dios. Creo que sí es importante, porque Ok, somos bueno. ayuda idónea. Sí. Dígame. No, continúa. Oh, no, ya, está bien. Ok. Bueno, por ahí, obviamente la respuesta espero sea redundante para cualquiera para cualquier cristiano debería serlo, no solo para nosotros. Pero ahí mencionaron entre ustedes la palabra respaldo, la palabra ayuda. A veces se suele denostar mucho el concepto de respaldo. Eh, pero el respaldo es bastante, o sea, como que cuando se dice, ok, la mujer está para respaldar al varón. Ok, pero hagan la siguiente analogía. Cada silla, como hasta en la que estamos probablemente sentados nosotros, tiene un respaldo. Podrá parecer simplista el ejemplo, pero ¿qué pasaría con esa silla si no tuviera dicho respaldo? ¿Sigue siendo una silla? Es un banco, es un Pasa a ser banco sin... claro, pasa a ser un banco, como decimos acá en Chile, el modismo, un piso, qué sé yo, lo que quieran, pero una silla deja de ser de manera inmediata. Exacto. No muy distinto es en el caso del, comillas, respaldo, que es la mujer en este caso para el hombre. Y también, muy importante el punto que nos menciona nuestra hermana Catherine, creo, respecto del rol de la mujer en la familia. El rol de la mujer de la familia no es un rol secundario, de hecho es incluso más fundamental que el del hombre. Y eso nos lleva también a fortalecer el rol de la familia a la luz de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque si bien por algo precisamente lo que más está tratando de destruir el mundo moderno es el concepto de familia, de deconstruirlo, como se dice ahora, ¿no? Palabra tan de moda. Y sin mujer, sin la dama, no existe la familia. Podrá ser una relación padre-hijo, padre-hija, madre-hija, pero si no hubiera una mujer, simple y sencillamente, dicha familia no existiría. Podrá ser, insisto, otro tipo de familia, pero la familia a la luz de la creación pasaría a ser algo totalmente distinto. Digamos, pasaría a ser una suerte de mesa coja, si no estuviera la mujer en este caso. De hecho, piensen tan importante es el rol de la mujer en la familia, que la familia, de hecho, es la primera institución creada por Dios. No fue la iglesia cristiana, no fue el pueblo de Israel, con todas sus virtudes y casi innumerables defectos. La primera institución creada por Dios de manera directa fue precisamente la familia, de la cual parte fundamental, no solo fundamental, sino que también indispensable, es la mujer. Por lo tanto, considerar que eso que se hable de respaldo como que fuera... Ok, obviamente hay muchas personas, ¿no? Que consideran dicho respaldo como una labor secundaria, pero no, a la luz, insisto, de la fe cristiana, de la Biblia, no lo es de ninguna manera un rol secundario, sino un rol, insisto, fundamental. De hecho, si se trata de apegarnos, continuar, obviamente, apegados al texto bíblico, tengamos presente lo siguiente: de toda la literatura antigua, de toda, y más aún de la literatura religiosa, cristiana, o sea, no cristiana inclusive, en todo el mundo, el único texto sagrado en donde se le da relevancia a la mujer es la Biblia. Solo, o sea, por algo precisamente comencé mencionando los nombres de varias mujeres mencionadas en la Biblia. ¿Se imaginan eso en el Corán? No pasa. Incluso, para no ir tan lejos, en el descabellado libro de Mormón, que pese a que es una secta supuestamente autoproclamada cristiana,
pero tampoco la mujer tiene un lugar relevante. Ni siquiera se menciona que Jesús nació de María, una mujer. Se menciona simplemente que nació. Pero de de todos los restos arqueológicos que se pueden encontrar de literatura, etcétera, el único texto, es cierto, habían diosas en el Imperio Romano, pero ninguna de ellas era los dioses romanos, eran personas o seres dentro de lo que se les conoce como seres dignos de imitar. Afrodita, Odisea, etcétera, todos esos personajes de la mitología griega y de la mitología romana. ¿Eran personas a las cuales, en el caso de ustedes, como mujeres, les gustaría tener algún rasgo de ellas? En absoluto. Para nada, o sea, diosas que se Realmente comían a sus hijos, que mataban a sus hijos en el caso de que tuvieran alguna enfermedad, o de que no fueran físicamente perfectos, etcétera. O sea, no era precisamente el rol que se le entrega a la mujer por parte de Dios. No olvidar ese pequeño gran detalle. Toda bendición, todo fruto positivo que tiene la mujer es un rol directamente entregado por Dios. No es un rol que haya sido consensuado entre los padres de la fe judía en el Antiguo Testamento, ni siquiera entre los padres de la Iglesia del siglo I. No, es un rol entregado directamente y exclusivamente en este caso a la mujer. Por lo tanto, como les digo, ya ese hecho de por sí nos habla de que la Biblia no es el libro machista, misógino, opresor, etcétera, que se suele criticar a la fe cristiana. Para nada. Entonces, insisto, en ese aspecto la Biblia marca un único punto de inflexión en toda la historia de la literatura antigua. O sea, incluso hasta muy entrado el Renacimiento, o sea, estamos hablando del 1600, 1700, la mujer seguía teniendo un rol secundario. No era un rol valorado, o sea, tal vez, curiosamente, el primer libro que se podría considerar que le da importancia a la mujer es un libro escrito por un teólogo francés que abandonó el catolicismo a fines del 1500, de la Barré creo que era su apellido, en donde él parte de uno de sus libros se llama La igualdad entre el hombre y la mujer, pero él lo hacía desde sus convicciones precisamente cristianas. Anduvo él deambulando entre el calvinismo y el luteranismo, pero era pastor. No sé exactamente con cuál fe se quedó finalmente, pero eran sus convicciones cristianas las que lo inspiraron a escribir dicho libro o texto, la igualdad entre el hombre y la mujer. Ahí les voy a buscar después el dato exacto para entregárselo. Pero, insisto, sin ese plus que él pudo ver en la Biblia, dicho texto no habría tenido lugar nunca. Y aún así, más allá de lo ya mencionado, ante Dios, insisto, tienen los mismos derechos. Incluso tienen algunos derechos, ya lo analizaremos eso después, que el varón no tiene y que no lo va a tener nunca tampoco. Por ejemplo, a ver, ¿cómo fue el relato del Génesis? Es el relato del Génesis respecto de la llegada del pecado. Se suele decir siempre que se culpa a la mujer del pecado, que Dios simplemente se ensañó con la mujer y le dio castigo y a Adán no. ¿Es tan así? ¿Cómo fue? no. En primer lugar, De hecho, sí, continúa. sí. De hecho es para ambos. El hombre tendrá que trabajar y con el sudor de su frente el pan. Y no es ensañado a la mujer, es, digamos, un castigo para ambos por la desobediencia de los. Sí, por supuesto. O sea, la orden, el mandamiento, fue para los dos. El incumplimiento, ¿fue más culpa de uno o del otro? Marianela. Yo lo que escuché hace poco fue que a pesar, si bien es cierto, Eva le ofreció el fruto a Adán, quien tomó la decisión final
de probar el fruto fue inicialmente Adán. Entonces, Sí, viéndolo desde pero ese aunque no punto lo de fuese, nadie le puso, como decimos hoy en día, una pistola en la cabeza a Adán para por eso, pues, aceptar la él tomó la tentación. decisión de manera personal y propia, haciendo uso del libre albedrío que siempre hemos tenido. O sea, Entonces, si tú me preguntas a mí, tiraría un poco más la balanza quizás a Adán, pero como bien dice Rocío, en definitiva el castigo por no haber cumplido el mandato de Dios fue aplicado a los dos claro, o igualmente. sea, recuerden, el mandamiento, no comerás del fruto, punto. Así como también las bendiciones. En el Edén, ambos tenían las mismas condiciones de perfección antes y así como después de que fueron expulsados del Edén. Pero también tenían la misma orden. Ambos la incumplieron por motivos distintos. O sea, ok, recuerden cómo fue. Se acercó Dios a Eva y le dice, ¿y qué dice Eva? Eh, la serpiente me engañó y comí. Adán, ¿qué hice? Se me engañó y yo Claro, básicamente le dice lo mismo. Yo, pobrecito, no tan... O sea, en el fondo, ¿a quién estaba? De hecho, creo que si pudiéramos medir el pecado en qué tan grande o no tan grande, ¿quién cometió un pecado más grande ahí? Los dos por igual, pues si el pecado chico o grande no Sí, existe, el pero pecado insisto, es pecado. por eso puse una Ah, situación si se hipotética. nivelara. Si lo pudiéramos medir, ¿quién fue más rebelde ante Dios ahí? Por Eh, lejos, Adán. pues el Uno, hombre porque sí, él ni siquiera, él dice que él comió porque la mujer le dijo, porque la mujer le dijo, pero pues Dios le responde que él fue el que le hizo caso a la mujer y comió a pesar de que Dios había ordenado que no comiera, ¿sí? exacto. O sea, por último, insisto, estoy hablando desde una mirada humana, no desde la mirada ante Dios. Insisto, fue Adán por lejos quien falló más. Claro. Eh, incluso en algún... o sea, bien, porque Eva podría, supongamos que Eva no mintió, y en efecto, eh, la serpiente la engañó. Ok, la engañó, o sea, comió bajo el engaño, pero Adán básicamente comió de buena gana, no bajo un engaño. y además ¿Entiendes? le echó la culpa a Eva. Y de paso, Exacto. no asumió su responsabilidad. Bueno, a su manera Eva también lo hizo, pero también, habiendo ya visto el ejemplo de Eva, que no asumió su responsabilidad, en vez de cambiar de actitud, ¿qué es lo que hace Adán? La mujer me culpó. En otras palabras, tanto Adán como Eva, ¿a quién culparon de su pecado? A otros no A lo otro, asumen, a Adiós, sino otro, sí. adiós. A Dios. A La Dios. serpiente, o sea, el animal que tú creaste. Mire la creación que Mm, andas haciendo tú, Dios, ¿no? Básicamente ese es el pensamiento de Eva. Mire, el animal la serpiente me engañó. ¿Y quién creó la serpiente? Dios. Dios. Y la respuesta, por otro lado, peor, insisto, más grave aún de Adán, es la mujer que que tú creaste, que me tú Me diste, me, engañó. no, tú me me diste. engañó. O sea, en otras palabras, le está diciendo, caramba, Dios, tú no me diste ayuda idónea. O tomándonos de las palabras que hace unos minutos ustedes decían, no me diste soporte, me diste un problema. O sea, tal vez en cantidad, el pecado de Adán por lejos fue más grande. Y el castigo, aunque puede ser un tema polémico, lo reconozco, fue más grande para Adán que incluso para Eva. Por un lado, ¿cuál es el castigo para ambos? La muerte. Para ambos, por igual. Es cierto, algunos dirán, bueno, pero un hombre no va a conocer jamás del dolor de las preñeces, obviamente. Pero bien sabemos que la preñez es algo que es la antesala a un hecho maravilloso, dar vida. Y además que, obviamente, ustedes lo entienden mejor que yo, eh, una,
no es que una mujer esté embarazada toda su vida, ¿no? En cambio, el tener dolor a través del trabajo o en el trabajo para el hombre es un castigo permanente. Porque el hombre que no trabaja y por ende no sufre del dolor, ¿cómo es considerado? Con justa razón. Un vago, Un vago, un flojo o un sí. ignorante porque no tuvo cabeza para poder obtener un mejor trabajo. Es cierto, es una consideración tal vez más ético-moral, pero en algún sentido podría decirse que el que sufrió más castigo fue Adán. Y con justa razón, por cierto, no estoy exculpándolo de nada. Y si vamos por cierto, estoy mencionando ejemplos en orden cronológico bíblico, para que no parezca que voy a saltar, bueno, obviamente no voy a mencionar todos los ejemplos que encontramos, pero bueno, el punto final en este tema es que el castigo fue para los tres. La serpiente, para Eva y para Adán, por motivos distintos, pero castigo al fin y al cabo, con consecuencias distintas. O sea, ok, yo soy varón, no conozco el dolor ni voy a conocer tampoco el dolor de las preñeces, pero sí voy a conocer la muerte. Ya he estado cerca de ella, de hecho. Y también, vaya, es cierto, no trabajo con pala y picota, tengo un trabajo de tipo intelectual, pero he visto pistolas frente a mí de alumnos que no les gusta una simple calificación. Claro. Entonces es cierto, no ando sufriendo físicamente, pero se imaginarán que no me es de ningún agrado es tener que ver una pistola frente a mí por a tomar una medida disciplinaria en contra de un alumno. Claro, el año pasado cuando un alumno me dio de golpes precisamente por quitarle un teléfono celular y casi me rompió la cabeza en una escalera, claro, ahí sufrí dolor. Nada comparado, por supuesto, con el dolor de un parto, pero la diferencia es que el dolor de ese parto, como bien lo saben, es la antesala a un hecho maravilloso, dar vida. En cambio, el dolor permanente que se puede sentir en el trabajo, y más es algo que, insisto, mientras estemos trabajando ese dolor o cansancio, si lo quieren, ok, ya, insisto, yo no, obviamente, por el tipo de trabajo que tengo, dolor físico no tengo. Pero igual no deja de ser agotador, por eso, por mucho que tengo buenas vacaciones en enero y febrero, pero se imaginarán cómo termino en diciembre. La Eh, presión. sí, o sea, entonces, por lo tanto, el castigo a la larga termina siendo para todos, así como las bendiciones también. O sea, ¿por qué apunto por ahora al tema del castigo? ¿Por qué? Porque se suele decir en las acusaciones de que el Dios bíblico, y por lo tanto el texto bíblico, es un Dios machista. Pues bueno, obviamente va en base a al castigo que supuestamente solo la mujer recibe. Por eso estoy insistiendo en este punto, no es que esté omitiendo otros. Pero si avanzamos un par de años más y páginas de la Biblia más, los mandamientos. ¿A quién protegen más incluso podría decirse? Para empezar, son mandamientos que tienen que cumplir todos por igual. Pero, por ejemplo, dice, no codiciarás la, La mujer de tu prójimo. la mujer de tu prójimo. O sea, si alguien fuera mal pensado y le gustaría, así como si fueran abogados, buscar un subterfugio bíblico, podría decir, bueno, pero en ninguna parte los 10 mandamientos dice que el hombre, perdón, que la mujer no pueda codiciar al varón. Claro, insisto, es una caricatura, pero le da de inmediato en los mandamientos una dignidad gigantesca al respeto que se le merece a una mujer. No codiciarás la mujer, o sea, ni siquiera le da al varón el derecho de anhelar debida o indebidamente a una mujer. Porque si se fijan, dice, no codiciarás. Codiciar es querer algo que no me corresponde, en cualquier aspecto, pero ni siquiera está diciendo no te unirás con la mujer de tu prójimo, no, ni siquiera la codicias. Para eso llegará el momento en que vas a tener una mujer y estar casado con ella, digamos, poniendo frases ahí intermedias. Pero a la mujer se le permite, o mejor dicho, al hombre se le exige, que no codicie a una mujer que no sea la con la que él está.
Insisto, ¿se imaginan esas palabras escritas en el Corán? ¿Se imaginan incluso esas palabras para irnos a la filosofía más moderna, siglo XIX? En el manifiesto comunista de Karl Marx o en el libro El Capital de Karl Marx. No, la mujer es simplemente otro instrumento para otra mano obrera más. Oye, Andrés, ¿Sí? pero en ese mandamiento igualmente se entiende, y nosotras como mujeres cristianas, así tenemos que entenderlo, de que igualmente tenemos que tomarlo de manera opuesta. O sea, nosotras como mujeres también estamos privadas y se nos mandata no codiciar al hombre de nuestro prójimo. Sí, sí, por eso es que, como te decía, estoy un poco caricaturizando simplemente, no estoy diciendo que haya carta blanca para que la mujer cometa adulterio, pero es mucho más explícito el mandamiento en favor de la mujer. O sea, hoy en día que tanto se dice que la mujer tiene la última palabra, y está bien que así sea, obviamente, pero ya en los 10 mandamientos tenemos un ejemplo expreso en donde si no se menciona ese ejemplo expreso hacia el hombre, pero sí hacia la mujer. No debe ser codiciada. Punto. O sea, no hay, digamos, no hay un derecho parcial, intermedio, no se codicia, punto. O sea, a la mujer se le otorga por parte de Dios mismo ese nivel de dignidad. Que, insisto, ni buena parte de la literatura mundial, hasta hace unos 100 años, no se le entregaba. Entonces, o sea, y más adelante no cometerás adulterio. Claro, ahí es donde entra el punto más explícito en donde está lo que menciona Marianela. Claro, obviamente eso no corre, o sea, eso corre pero ahí también, ¿ven? Corre para ambos. La mujer no debe cometer adulterio, el hombre tampoco. No es que el varón tenga una prerrogativa que a la mujer se le niegue. Lo que Oye, pasa es que Andrés, detrás de esto está el concepto, ¿cuál concepto fundamental está detrás de el no cometerás adulterio y el no codiciarás a la mujer de tu prójimo? ¿Cuál es la palabra fundamental ahí? En realidad podría decirse dos. Uno, amor. Y dos, familia. ¿Qué mejor sinónimo de amor que familia? Ya sea en la relación de pareja, así como respecto de los hijos y de los hijos hacia los padres. Por eso precisamente es que no entiendo cómo hay líderes ateos, el más famoso es Richard Dawkins, que deplora el concepto, los conceptos bíblicos en los 10 mandamientos. O sea, ¿qué puedes encontrar de malo en los 10 mandamientos? O sea, ya vemos dignidad hacia la mujer, dignidad a la familia, dignidad al trabajo. También, todos los mandamientos benefician directa o indirectamente al hombre o a la mujer. No son un mandamiento de carga, no son un mandamiento, digamos, que me complique la vida. O sea, me dice 6 días, o sea, acuérdate del día de reposo. ¿Ahí está incluido solamente el hombre? no. No, está incluida la mujer también, en cualquiera de las labores que esté cumpliendo. Entonces, eso nos deja claro de que la mujer tiene directamente de parte de Dios, no del consenso de los varones, derechos que derechos inalienables, que nadie le puede quitar a la mujer, en este caso, ¿por qué? Porque Dios se lo dio. O más adelante, o antes, no, perdón, antes, un poco antes. Sodoma y Gomorra, un ejemplo de la depravación sexual y del castigo que Dios lleva a cabo ante la depravación sexual. ¿Cuál es el jugueteo que hacen para tratar de salvar a dichas ciudades? Si encontrara 10 Sí, justos. justo. Ahí no dice si encontrara a 10 varones justos. O sea, perfectamente podrían haber sido 10
mujeres justas, 5 justas y 5 justos, qué sé yo. Pero en cambio fue curiosamente destruida dicha ciudad como castigo por el pecado que cometieron ¿quiénes? ¿Varones o mujeres? Ambos. Al menos el maltrato, o mejor, pero el maltrato hacia los enviados de Dios. ¿Quiénes lo cometieron? Ah, Varones. sí. O sea, o también, si se trata de castigo, las profecías que son numerosas en el Antiguo Testamento, ¿afectaban a quiénes cuando no se cumplían? Ya sea para bien o para mal. Si se cumplían o no, si se cumplían las palabras de los enviados de Dios, los profetas, Elías, Isaías, Jeremías, etc. Eran palabras ya sea de bendición, o sea, eran palabras de bendición tanto para el hombre israelita como para la mujer israelita. No era que Dios iba a castigar azarosamente a solamente una parte del pueblo y a la otra la iba a dejar castigándose. Ambos eran, insisto, beneficiarios o castigados por el pecado que Israel podía cometer. O sea, por algo lo que se habla es de que el castigo era con el pueblo de Israel, no solamente con una parte de él, ya en este caso la parte varonil o femenina, lo que sea. No, el castigo era para todos. Las profecías eran para todos, para todas. Y así también la promesa del Mesías. ¿Para quién era? Para todos. Para todos. O sea, y más aún, se menciona que en el Antiguo Testamento se menciona que dicho Mesías iban a ser ¿de quién? De una mujer. De una mujer. No se menciona la intervención masculina, por decirlo de alguna manera, en la llegada de dicho Mesías, porque de acuerdo al relato bíblico, dicha intervención masculina era absolutamente ¿qué cosa? ¿Necesaria? ¿Fundamental? La ¿Fue necesaria intervención. No, la intervención masculina en el nacimiento de Cristo? no. No. Y ahí tal vez nos podemos detener un poco. O sea, ¿qué mayor ejemplo de dignidad hacia la mujer de que Dios hecho hombre, el Mesías, el Salvador, Dios con nosotros, el Emanuel, nació única y exclusivamente a través, digamos, insisto, mirándolo desde la perspectiva humana, de la mujer y no del varón? Es más, uno de los tantos atributos con los que se refieren a Jesús es que era hijo de... Dios. No, sí, pero uno más humano, por así decirlo, de su genealogía, De David. David. ¿Y por qué Jesús estaba cumpliendo una profecía al ser hijo de David? ¿Quién era el antepasado de David? O sea, perdón, el antepasado de Jesús, hijo de David. ¿Quién era? ¿José? No, era María. De hecho, hasta el día de hoy, dentro de las pocas costumbres bíblicas que le van quedando al pueblo judío, está precisamente el hecho de que, ¿por qué motivo una persona llega a ser judía o considerada judía? ¿Por su padre o por su madre? Por la madre. Por la madre, única y exclusivamente por la madre. Si no hay un antepasado en la familia materna que haya sido judío, la persona en cuestión, de la que sea que estemos hablando, y Jesús no fue la excepción, no es considerado judío. O sea, imagínense, o sea, algo tan fundamental en las profecías bíblicas como el hecho de que Jesús iba a ser hijo de la simiente de David, se cumple a través de una mujer, María. O sea, imagínense, ya ahí tenemos solamente, apenas dos gigantescos puntos. Uno, Jesús necesitó de una mujer, no de un hombre para su existencia humana, con todo lo que eso significa.
sea, entonces, ¿dónde está el machismo del que tanto nos hablan los grupos feminazis, femibolches que hoy están tan en boga? No entiendo cómo es tan fácil y lamentablemente cómo personas que se dicen ser cristianas, incluso pastoras, afirman que ok, ¿qué le vamos a hacer? Sí, la Biblia es un libro machista. Si resulta que el Hijo de Dios tuvo una madre y no un padre. Es cierto, José cumplió con gran honor, con gran amor, su rol respecto de Jesús, y no deplora a María, todo lo que ya conocemos. Pero a la larga, él fue simplemente un padre adoptivo. No fue un padre biológico. No. Y, o sea, incluso rompe con los paradigmas modernos de lo que es una paternidad. Hoy en día a José le llamaríamos padre de Jesús si naciera como, digamos, fuera una situación similar con alguien que conozcamos. Mm, no. Normalmente, ¿qué frase utilizaríamos? Padrastro. Padrastro, padre adoptivo, padre emocional, lo que sea. Pero nadie utilizaría la frase o la palabra padre a secas. No. En cambio, insisto, vemos que 2000 años atrás, Jesús estaba naciendo única y exclusivamente gracias a la, llamémoslo así, intervención femenina, no masculina. Y de hecho, por lo tanto, no solamente, o sea, por eso era tan fundamental que Jesús tuviera una infancia y naciera del vientre de una mujer, para que tuviera una vida, porque sería el Jesús que ustedes y yo conocemos? ¿Sería realmente el Jesús bíblico si es que simplemente se hubiera aparecido a los 30 años bautizándose con Juan el Bautista e iniciando su ministerio público? No, ¿Sería claro el que Jesús no. que iba a pagar el precio de nuestros pecados? Para nada. Habría sido otro personaje muy importante tal vez, con muchas virtudes, pero no habría sido el Jesús digno de perdonar nuestros pecados. Mm. Entonces, en ese sentido, la aparición de Jesús, ya por los hechos que hemos mencionado, incluso, o sea, ahí ya demuestra que el rol fundamental, dignísimo, que se le entrega a la mujer es mucho más grande del que se nos trata de hacer creer hoy en este mundo secularizado. Y que trata de, precisamente, destruir qué cosa. ¿Qué es lo que este mundo posmoderno, como se dice, lo que más se esmera en destruir? La familia. ¿Perdón? La familia. Exacto. De hecho, ¿cuál es la primera iglesia que cualquier persona tiene? Si es que nace en un... O sea, al menos en mi caso, el caso de la mayoría de los que fuimos creyentes, nuestra primera iglesia fue nuestra familia. Mm. No sé si todos, como que tuve la bendición de que fuese así, aprendí a leer con la Biblia desde pequeño, no lo sé, pero la primera familia que puede tener una persona que no que no se hace creyente conversa es precisamente es su familia. Esa es su primera iglesia. Nosotros como padres estamos llamados, independiente de la situación marital que exista, nuestro llamado, si somos cristianos, es a que nuestra familia, ya sea estando solos, o en matrimonio tradicional, hombre-mujer, o una persona viuda, un hombre viudo, es que nuestros hijos reciban precisamente la primera instrucción cristiana, no en la iglesia, sino ¿dónde? En la El familia, hogar. La en el familia. hogar. Precisamente Marianela, que es chilena, tanto, o sea, ha escuchado bastante de eso, tanto se trató de socavar este último año la importancia de la familia. Bueno, se sigue haciendo, incluso se nos quiere quitar el derecho a educar a nuestros hijos de la manera en que nosotros estimemos conveniente. Así es. Entonces, de hecho, incluso en la Reforma, se le da, es cierto, no estoy diciendo que la reforma luterana en este caso haya sido un proceso en donde la mujer se la haya tenido en un estandarte gigantesco con monumentos por todos lados, no lo fue. Pero no por eso quiere decir que la mujer no haya tenido su lugar de prominencia. ¿Sabían que Lutero
a diferencia de lo que se suele creer, él básicamente, como era de un vocabulario bastante duro, él aborrecía los comentarios bíblicos. O sea, él, eso que está tan de moda hoy en día, de que, no sé, el pastor tal o cual escribe un libro donde va explicando versículo a versículo algún libro bíblico, eso Lutero lo deploraba. ¿Y saben cuál fue la primera excepción que Jesús hizo al respecto? ¿No? Perdón, que Lutero hizo al respecto. No. El Magnificat de ¿quién? De María. De María. Engrandece mi alma al Señor. Un documento, lo tengo en mis espaldas, pero debe ser aproximadamente unas 200 páginas. Imagínense, o sea, Lutero solamente escribió 2 comentarios bíblicos. Los otros que circulan son básicamente los apuntes que Lutero tomaba para preparar sus clases, complementado con los apuntes de sus alumnos. Pero los únicos que Lutero escribió de puño y letra fueron el Magnificat de María y, a su vez, el comentario a Gálatas, al libro de Gálatas. Pero el de Gálatas lo escribió porque se le pidió que lo escribiera. No así el Magnificat de María, que fue de suyo, fue su intención escribirlo. Insisto, no vamos a entrar ahora, no viene el caso en por qué Lutero no ordenó pastoras mujeres, insisto, eso indirectamente lo mencionaremos en otro momento, no sé si lo alcanzaremos a ver hoy. Pero también, volviendo al año 30, al 33, ya lo decíamos, Jesús nació de mujer, sin intervención masculina. Nació también bajo las tradiciones en donde la mujer era la única que podía entregar la simiente, en este caso de David. Sí, nuevamente, que Jesús tuvo madre, no tuvo padre biológico. O sea, la existencia, para decirlo en otras palabras un poco más redundantes, la existencia de Jesús habría sido posible sin José. Sí. Perfectamente, claro que sí. Pero ¿habría sido posible sin la participación de María? Obviamente que no. Entonces, por eso me extraña tanto esa actitud tan belicosa de las marchas femeninas, o mal llamadas femeninas, que prácticamente el primer lugar que suelen dejar todo rayado, si acaso no quemado, es la Iglesia Católica de turno. Pero jamás, sí, las veo protestando a las afueras de la embajada del país más machista del mundo. ¿Cuál es? La embajada más machista del mundo. Del país más machista del mundo. El país más machista. ¿Rusia? No, lejos, para nada. El Medio Oriente, entonces. No sé. No sé. Irán, en donde las mujeres no tienen derecho, por ejemplo, o no, en realidad no tienen ningún derecho. No tienen derecho a voto, no tienen derecho a acusar a un hombre por algún delito, no tienen derecho a separación o divorcio, aun si es que hay adulterio y maltrato de cualquier tipo de por medio. No, incluso pueden ser castigadas, o sea, si llegan en ese país, si una mujer llega a acusar a un hombre de haberla violado, básicamente el castigo termina siendo para ella. ¿Por qué? Porque como su propio testimonio no tiene valor alguno, entonces, ¿qué pasa? Se le castiga ¿por qué? Perjurio, mentir en un tribunal. O sea, literalmente, pero digan, piénsenlo así ustedes. ¿Qué tan seguido en las marchas de mal llamadas feministas? Se apedrea, se llena de pintura, si acaso no de excrementos, una iglesia, principalmente católicas, para que lo vamos a negar, prácticamente en todas. En cambio, ¿cuándo fue la última vez que vieron un solo letrero que diga fuera la embajada de Irán? Al menos yo no lo he visto. No,
O sea, yo debo reconocer que este es un argumento que no lo escuché yo, no lo inventé yo, o sea, lo escuché y me puse a averiguar. Pero es cierto. Pero lamentablemente es cierto, o sea, es cierto, el Vaticano, la mayoría de las iglesias evangélicas no tienen pastoras, no tienen obispos. Pero, ¿por qué no reclamar entonces en donde hay bastante menos derechos que el tener el derecho al pastorado o al sacerdocio en el caso de los católicos? Pero sin embargo, incluso el mismo Lutero jamás le quitó importancia al rol de su esposa Catherine von Bora en su vida. Jamás, o sea, él escribió sobre su esposa, escribió sobre la importancia del estado matrimonial, y ahí también, si bien él los llama sermones, pero son unos documentos cada uno de 30 páginas, así que no eran tan sermones, eran tratados teológicos, en donde se habla incluso del respeto que debe haber a la mujer. Es cierto, no estamos hablando de un amor romántico como el que ustedes y yo tal vez conocemos. ¿Por qué? Porque después de todo, eso fue más de 100 años antes de la llegada del llamado romanticismo. Entonces todavía las relaciones de pareja no estaban centradas en el amor, sino por sobre todo, como fue el caso de Lutero y su esposa, en el respeto mutuo. Eh, pero bueno, continuando con la vida de Jesús, en ese sentido de Jesús, ya que les gusta tanto a estos grupos progresistas hablar de criticar el cristianismo, Jesús fue, o les gusta tanto a esta gente utilizar el concepto disruptivo, la palabra disruptivo. Precisamente Jesús fue disruptivísimo ante la sociedad que le tocó enfrentar. Jesús, por ejemplo, me atrevería a decir, más a las mujeres a las que se acercó a hablar directamente de persona a persona que con varones. Por ejemplo, la mujer samaritana, la mujer adúltera. Sí. ¿A cuántos hombres Jesús logró o pidió expresamente no tiren sobre él la primera piedra? Y creo que Jesús se enfrentó a bastantes pecadores, ¿no es cierto? O sea, imagínense lo que tiene que haber significado en el siglo I, en una cultura que sí, en efecto, hay que reconocer que para los parámetros nuestros era machista, como la judía. De hecho, lo sigue siendo. Que Jesús se acercara a una mujer samaritana. O sea, más allá de cualquier otro tipo de consideración, una mujer samaritana en el siglo I, en la Judea del siglo I, era una mujer totalmente despreciable. O sea, piénsenlo así, los judíos y los israelitas, ¿cómo veían al samaritano en general, al ciudadano samaritano? ¿Qué tipo de persona lo consideraban? Un tipo de judío de qué característica. Recuerden, los judíos siempre fueron un país muy racista. Y recuerden, ¿por qué llegaron a existir los samaritanos? Porque hubo unas invasiones en donde los samaritanos, para evitar ser masacrados, se casaron, tuvieron hijos, descendencia con gente de otros pueblos. Por lo tanto, ¿cómo veían los judíos a los samaritanos? Por eso la parábola del buen samaritano era bastante chocante para un judío escucharlo. Los veían como judíos impuros. Entonces, imagínense que veían a los judíos a los samaritanos en general como impuros. ¿Cuánto más lo iban a ver con una mujer? Con lo desplazada que estaba de la sociedad en aquel momento. Entonces, Jesús hablando con una mujer samaritana, con lo duros que eran los fariseos, imagínense el show, como decimos hoy en día, que tiene que haber significado. Un verdadero cachetazo a la autoestima, a la elevada, tal vez demasiado elevada autoestima de los judíos de su época. O sea, Jesús acercándose por su propia voluntad, incluso a pedirle agua, a un favor. Dame agua. Nosotros acá en Latinoamérica no dimensionamos esos pequeños detalles en aquellos versículos. Cuando se habla de Jesús, perdón, de personajes bíblicos recibiendo agua de otra persona. Para nosotros, básicamente, recibir un vaso de agua. Yo pediría tal vez un vaso de Coca-Cola.
Pero imagínense lo que significaba en la época de Jesús, en la zona geográfica en donde vivió Jesús, recibir agua de otra persona. Era básicamente pedirle ¿qué? Dame. ¿Cómo se le llama al agua, al agua, el líquido? Vital. O sea, perfectamente podría decirse que una persona que en la situación de Jesús no hubiera recibido dicha agua, habría ¿qué pasado con esa persona? Muerto. Se mueren. Muere, punto. O sea, no estamos hablando, insisto, antes de comenzar la clase hablábamos ya sea del agua fría que me llueve acá en Temuco, el agua tal vez no tan fría, pero no tan generosa como la que recibe Marianela, ni hablar del agua tibia que se recibe allá en Centroamérica. Esa es una realidad que los judíos no conocían. La lluvia prácticamente no era conocida en aquella época. No, por algo los pozos acá, qué sé yo, tal vez si no hubiera cemento a la salida de mi casa, probablemente construyo un pozo de 3 metros y ya encuentro agua. Obviamente un pozo en la época de Jesús tenía que ser mínimo 3, 4 veces más profundo que eso. Y aún así salía agua en pésimas condiciones. Entonces, imagínense, o sea, Jesús casi encomendó su bienestar, o no casi, sino encomendó su bienestar físico temporal. Jesús, o sea, perfectamente Jesús hacía así y iban a salir corrientes de agua. Estamos hablando de Jesús, Dios Todopoderoso. Pero encomendó su bienestar físico en ese momento a una mujer. Y más encima, a una mujer que en la sociedad de su época era absolutamente despreciada. Ni hablar del caso de la mujer adúltera. Jesús perdonando expresamente el pecado de una mujer adúltera. ¿Qué iba a pasar con esa mujer en un par de minutos más de cuando Jesús la perdonó? La iban a apedrear, a matarla. O en otras palabras, claro, apedrear, morir. Pero Jesús nuevamente, insisto, tomándonos de aquella palabrita, disruptivo, les envía, eh, les envía lejos a esta gente sus aires de asesinos, castigadores, diciéndoles en el fondo, ¿quiénes son ustedes para estar condenando a alguien? Entonces, imagínense solamente esos ejemplos que les acabo de dar. O también en la vida de Jesús. Es cierto, se menciona el Sermón del Monte. Es muy probable que hayan habido más mujeres que hombres. O incluso aunque no los hubieran habido. Jesús insinuó remotamente que solamente hombres debían escuchar dicho sermón. No. Estamos hablando del Sermón del Monte, o sea, algunos dicen, muchas veces he leído a políticos, tal vez el que más se me viene a la mente ahora fue John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, que si bien tenía sus baches doctrinales no menores, pero él se consideraba un devoto cristiano. Él decía que la moralidad más perfecta de la historia la podíamos encontrar en el Sermón del Monte. Estamos hablando de un político de alto nivel, no estamos de un gran intelectual. Y por cierto, tiene razón. ¿Qué mayor ética, qué mayor moral podemos encontrar en la historia de la humanidad que no sea la que está concentrada precisamente en el Sermón del Monte? Comparen dicha actitud de Jesús, permitiendo que cualquiera se acercara a escucharle, con la actitud, por ejemplo, del supuestamente, o sea, digo, que este filósofo griego que supuestamente existió. Me refiero a Sócrates, el que murió ejecutado cuando se le hizo tomar cicuta por sus ideas. Uno de sus últimos deseos, cuando ya lo habían condenado a muerte, fue que se larguen las mujeres y déjenme filosofar tranquilo. Una actitud bastante radicalmente opuesta a la que tuvo Jesús. O sea, es cierto, Jesús no dijo, oiga, júntenme tal o cual cantidad de mujeres para que me escuchen, pero le permitió a cualquiera.
O en la multiplicación de los panes y los peces. ¿Creen ustedes que no había ninguna mujer ahí alimentándose? Sí, tiene que La haber hija habido. o la hija, si continuamos con ejemplos de Jesús, expresamente acercándose a damas, a mujeres. La hija del centurión. ¿Qué hizo con la hija del centurión Jesús? Salvó su vida. Salvó su vida, la sanó. O sea, imagínense, o sea, le salvó expresamente la vida. No se la salvó a Jesús, perdón, a Juan el Bautista, pero se la salvó a un hijo, al hijo incluso de alguien que ya por los judíos era despreciable, un centurión, por ser un soldado romano. Y si continuamos de nuevo con el ministerio público de Jesús, ¿cuáles fueron las palabras? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo se muestra al varón en el Nuevo Testamento? O en el ministerio público de Jesús. ¿Se le muestra como alguien digno de imitar por ustedes o por mí? De ninguna manera. ¿O le gustaría acaso a ustedes tener la misma actitud de Pedro, de Juan, de los 12 apóstoles? Judas, tengo entendido que era hombre. En cambio, ¿cuáles fueron las únicas personas que no traicionaron a Jesús? Cuando fue primero el juicio y posteriormente la crucifixión. ¿Quiénes fueron las únicas personas que no dejaron solo y por lo tanto no traicionaron a Jesús? Su madre María Magdalena. Su madre y María Magdalena. O sea, imagínense lo que tiene que haber significado que eso fuera leído en el siglo I en adelante, en una cultura tan despectiva contra la mujer como era, porque después de todo Jesús nació en la cultura del Imperio Romano. O sea, o sea, en la época hay un libro que anda circulando que se llama La Edad de la Penumbra, en donde habla de lo horrible, triste que fue que desapareciera el Imperio Romano el año 471. Básicamente, por eso se habla incluso de que esa época, hasta la llegada del Renacimiento, o sea, más de 1000 años, fue la edad se habla que fue la época del oscurantismo, como que no hubiera habido nada bueno en esos 1000 años. Pero imagínense, ¿qué había de rescatable en el Imperio Romano? ¿Qué lugar tenían las mujeres? Una mujer, por ejemplo, que era considerada estéril, cosa que se imaginarán que en aquella época era imposible de demostrar, que si era la hombre o si era la mujer o el hombre, eso obviamente hasta muy entrado el siglo XX, yo creo que incluso casi llegando al XXI, se puede saber si el hombre o la mujer es estéril. Eso es un avance de la medicina muy, muy moderna. Yo creo que ese descubrimiento no debe tener más de 50 años. Pero ¿qué hacía el hombre que creía que su esposa era estéril? Normalmente la acusaba de adulterio, por lo tanto, ¿qué pasaba con dicha mujer? Era asesinada. O si no, o sea, era ejecutada por adúltera, o se la acusaba de prostitución, por lo tanto también era ejecutada, o en muchos casos también se le asesinaba y se le tiraba a las afueras de Roma. O sea, en ese aspecto, cuando se habla de las maravillas del Imperio Romano, cuidado. No sé qué realmente rescatable podía haber de dicha cultura. O sea, las mujeres, cualquier deuda que tenían económica, derivaba en terminar convirtiéndose en esclavas sexuales de sus futuros amos. ¿Cuántas mujeres fueron emperadoras romanas? Ninguna. ¿Cuántos grandes filósofos, o de nuevo, cuántos grandes personajes de la literatura griega romana eran realmente personas, eran mujeres dignas de imitar? Ninguna. En cambio, aquí vemos la cantidad de personas que incluso Jesús mismo,
Obviamente una mujer adúltera no es digna de imitar. Pero incluso Jesús a esa mujer no digna de imitar le perdona la vida. O sea, no dejó Jesús que que dicho pecado Condición. fuera necesariamente un motivo de muerte. O sea, le entregó el mismo perdón que le tuvo que entregar a los demás. Entonces, es cierto, no se da lugar en la Biblia a que la mujer tenga un rol protagónico en el ministerio, pero esa es la única manera de servir a Dios, ya sea en el Antiguo, en el Nuevo Testamento o en el día de hoy. No. Como algunos de ustedes, obviamente que no, como algunos de ustedes saben, yo quería ser pastor desde que tenía 8 años. Y andaba transmitiendo, imitando a mi abuelo, le sacaba escondida su Biblia, le sacaba sus lentes antiguos para imitar al pastor de la iglesia a la que asistía en aquella época y hacía como que predicaba. Pero se imaginan el ridículo si yo hubiera dicho en su debido momento en la iglesia alemana, que fue donde realicé mis estudios, saben que yo quiero ser pastor. Obviamente me iban a preguntar por qué. Y se imaginan el tamaño ridículo que yo hubiera hecho si hubiera dicho es que soy hombre. Porque si fuera esa la lógica, que simplemente por ser hombre uno tiene derecho, o sea, una persona, varón en este caso, tiene derecho por el hecho de ser varón, el derecho a ser pastor, a liderar una congregación. No, No, es por... no solo, Sí, le escucho. no es solo por el hecho de ser hombre. Obviamente, eso es Sino algo absolutamente secundario. Insisto, supongamos que todos acá tuviéramos derecho a voz y voto en las decisiones de la iglesia y yo les diga, ¿saben qué, hermanas, hermanos? Yo quiero continuar en el ministerio. ¿Por qué? Porque soy varón. Quiero creer que todas ustedes al unísono me dijeran, lárguese de acá, por favor. sí, O sea, no votaríamos o sea, el hecho de ser hombre. humildemente, Marianela, ¿por qué motivo me invitó? Porque confía en el conocimiento que yo les puedo entregar. No porque le haya preocupado los cromosomas que tengo, si eran femeninos o masculinos. Exacto. Y aún así, no sé qué tanto tiempo me queda por hoy, Marianela. No, tú ves dónde. Mm, eh, eh, ok, bueno, es que como quiero dejar un tiempo para las preguntas, entonces no es problema para mí, pero como te digo, por eso prefiero saber. Pero volviendo al tema del ministerio, ok, el varón en la Biblia tiene el derecho al ministerio, el derecho a acceder al ministerio, pero no a ser ministro. O sea, no es que yo haya llegado, insisto, disculpen la autorreferencia, al ministerio simplemente porque, como lo decía, tengo 23 cromosomas masculinos, o 46, perdón. Sino, ¿por qué? Porque, bueno, la iglesia de aquel entonces a la que pertenecía me dio ciertos requisitos, me tuvo en vigilancia bastante estricta, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que yo haya sido varón, y en esa iglesia actualmente tienen pastoras, por cierto, la ILCH, eh, eh, al momento de presentarme ante el sínodo, el hecho de ser varón era algo absolutamente irrelevante. Insisto, el caso, o sea, imagínense si me hubieran presentado incluso a esta clase. ¿Saben qué se está presentando ante vosotros? El varón Andrés San Martín, el hombre Andrés San Martín, para darle esta clase. Mínimo les habría caído bastante mal, ¿no es cierto? No les habría gustado mucho que me presentara de esa manera. Al menos Y bastante ¿Cómo? caído. ¿Cómo? Sí, bastante esto porque no es la condición de ser hombre lo que permite que tengas la capacidad de transmitirnos lo que nos transmites. Es el conocimiento, es el estudio, es el trabajo. Exacto, obviamente. O sea, el punto es que se confunde la diferencia con la inferioridad. Por eso ese emblema tan manoseado que existe,
somos todos iguales, hombres y mujeres. ¿Somos todos iguales? Yo creo que no lo somos. O sea, tal vez somos igual de pecadores ante Dios. O sea, una premisa que solamente el cristianismo puede entregar. Somos igualmente pecadores ante Dios e igualmente dignos de el castigo de Dios e igualmente dignos de la gracia de Cristo. O no, no dignos, pero sí que recibimos de igual manera la gracia de Cristo. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, esas palabras ¿a quién estaban dirigidas? O sea, estamos hablando de las palabras Dios, más significativas del ministerio de Jesús. ¿Y a quién estaban dirigidas? consumado es. A Dios en relación al plan No. de salvación, O sea, ¿no? era una exclamación, pero ¿quiénes eran los beneficiarios de esa consumación? ¿Quiénes eran los beneficios de esa consumación? Todos, pues. Sí. ¿Para quién era necesario? ¿Quién eran los que recibían la bendición de la consumación del sacrificio en la cruz? Todos. Hombres y mujeres. Ujú. O sea, en cambio, ¿cómo se muestra al hombre en el ministerio de Jesús? ¿Como traidores? ¿Como gente timorata? Que le dio la espalda a Jesús apenas tuvieron la oportunidad, que estuvieron siempre llenos de el enemigo más grande de la fe. ¿Cuál es? El enemigo más grande de la fe. Es una sola palabra. No, no puede haber otra. Porque si está esa otra palabra, no puede haber fe. Recuerden, la Biblia en Hebreos nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción son sinónimo de una sola palabra, Fe. fe. ¿Y lo contrario a la fe, qué cosa es? ¿O lo contrario a la certeza y a la convicción? La Incredulidad. no, pero la Eh, incredulidad es fruto de la duda. ah, En cambio, se muestra a los discípulos llenos de duda. En cambio, a las mujeres que se acercan a Jesús, o a las mujeres a las que Jesús se acerca, ambos casos, se les muestra como mujeres siempre llenas de certeza, de convicción. es cierto. Ni hablar, María. O sea, ya de por sí el ejemplo de María respecto de Jesús es, para mí debería ser más que suficiente. Lo demás simplemente creo que confirma lo que ya sabemos, pero María y Jesús ya son un ejemplo más que contundente. O sea, María titubeó minúsculamente su labor respecto de Jesús. Ah, No, para solo las primeras palabras que hubo posterior al encuentro con el ángel. El famoso Magnificat, engrandece mi alma al Señor. O sea, en vez de llenarse de duda, se llena de alabanza. En cambio, fueron igualmente dóciles, si se quiere utilizar alguna palabra, los apóstoles. Para no, nada. po. Claro, Insisto, varias veces. siempre la palabra que... O sea, dudaron incluso hasta de la resurrección de Cristo Mm, sí. en el camino de Maús. En cambio, Sí. ¿quiénes fueron los primeros testigos de la resurrección de Cristo? Y que tampoco lo pusieron en duda. Las Nuevamente, mujeres, María Magdalena, nuevamente, mujeres, María y María Magdalena. Y de nuevo, los apóstoles que hicieron, Dudaron. dudaron. El famoso caso de Pedro es bastante claro. Dudaron. O sea, y más aún, en el camino de Maús, las mujeres ahí presentes. Imagínense lo radical que es el cambio de paradigma de la fe cristiana, que pone el hecho más trascendental de la historia
la resurrección de Cristo y pone la credibilidad de dicho acto en manos de mujeres y no de varones, no de grandes señores, no de grandes reyes, sino en humildes mujeres. La palabra, ya sea en el mundo judío o en el mundo pagano, la palabra de una mujer tenía valor en aquella época. No. Ninguno. Pero sin embargo, como les digo, el hecho más trascendente de la historia, ni hablar el hecho más trascendente de la historia cristiana, fue primeramente testificado y posteriormente testimoniado a través de mujeres. ¿Qué mayor dignidad que esa? O sea, básicamente toda la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su ascensión, están plasmados, repletos de ejemplos en donde a la mujer se le entrega un sumo grado de dignidad, de valor. Tenemos roles distintos, eso es evidente. No somos iguales. No tenemos por qué serlo. Pero recuerden el ejemplo que les daba de la silla. ¿Qué pasa con la silla sin respaldo? Porque mucha gente utiliza palabras como esas, que la mujer es la ayuda idónea, ok, y ven como que eso fuera algo eminentemente malo. Pero de nuevo, ¿qué pasa con esta silla sin su respectivo respaldo? Como dijo, creo que Catherine, deja de ser silla. Y de hecho pierde buena parte de sus funciones. De hecho, esta misma clase no estaría dándola con este, digamos, mediano nivel de comodidad si no estuviera en una silla con respaldo. Entonces, no hay un lugar secundario, si bien espero me disculpen, pero van a quedar algunos puntos para la próxima semana, si es que así ustedes lo consideren pertinente, porque insisto, quiero profundizar esos otros temas, pero quiero dar también ahora espacio para algunas preguntas o reflexiones, si es en el caso de que los tienen. Pero, insisto, tanto los castigos como las bendiciones mencionadas en la Biblia son de igual manera válidos para hombres y mujeres en nuestro texto sagrado. O incluso, si vamos al relato de las iglesias cristianas en la Biblia, las cartas de Pablo, Juan en el Apocalipsis, se habla tanto de lo bueno como de lo malo, se habla más de lo malo de los hombres que de lo bueno. Y todas las buenas descripciones, o sea, las malas descripciones, perdón, que se hace de cómo eran los cristianos en el siglo I, por sobre todo, se entregan, o sea, se habla, insisto, por sobre todo de los hombres en el texto bíblico. Insisto, mientras que se muestra, en el caso de Jesús, al hombre, perdón, como un traidor, como un incrédulo, se muestra a la mujer como una persona llena de confianza y de certeza. O sea, los judíos los discípulos que anduvieron 3 años escuchando con Jesús las palabras de que iba a morir en la cruz y resucitar al tercer día. ¿Y qué fue lo primero que pasó el día en que hicieron cuando Cristo fue a la cruz? Esconderse, largarse. Las mujeres ahí estaban presentes. Cuando Jesús apareció resucitado, ¿qué fue lo primero que hicieron los discípulos? Dudar, no creer. Las mujeres, todo lo contrario. Insisto, para nosotros comillas, detalle como ese puede que no tenga mayor importancia, porque hoy en día la mujer tiene plenos derechos respecto del varón a nivel legal, bueno, en la mayor parte del mundo, pero precisamente en el mundo influenciado por el cristianismo. O ya que tanto se ataca a la iglesia cristiana, ya sea católica, protestante o en el caso nuestro luterano. ¿Cómo le fue a las mujeres en el mundo ateo de Europa del Este? Pésimo. ¿Cuántas ministras mujeres tuvo la Unión Soviética en sus 72 años de existencia? Ninguna. Ninguna. En la Alemania del Este, atea, ninguna. Polonia, tampoco. Bulgaria, tampoco. Y así podría. China, ni hablar, que existe hasta el día de hoy.
Entonces, ¿dónde está esa dignidad que tanto le ofrece a la mujer el mundo no creyente? Que nos dice, dejen el cristianismo, que el cristianismo a ustedes no les ofrece nada. Pues bueno, les ofrece bastante. No digo que, insisto, que no haya mucho en lo que mejorar, pero eso no quiere decir que no haya nada que el cristianismo le ofrezca a la mujer. Al contrario, su historia, la historia del cristianismo, entre el bíblico al menos, que es lo que a nosotros más nos debe interesar, les entrega, insisto, amor, derecho, dignidad, etcétera. Que tengamos roles distintos, los tenemos. Insisto, el ejemplo del ministerio basta. Es bastante, o sea, más que basta, es bastante elocuente. Es cierto, el varón tiene el derecho al ministerio según el texto bíblico, pero no por el hecho de ser varón. Es como que yo me quejara siendo varón porque no puedo dar al lugar al don más maravilloso que una persona puede tener. ¿Cuál es? Y que es precisamente el último al que los movimientos feministas recuerdan. Algo que única y exclusivamente la mujer puede dar. Dar vida. Dar vida. Ok, Dar no estoy vida. diciendo que los cristianos tengamos que obligar a que toda mujer anhele el matrimonio y tener cuantos hijos sea posible. No, no. Pero aún así, si lo piensan, en la Biblia en ninguna parte se dice que la mujer esté obligada ya sea o a casarse o a tener todos los hijos que el marido estime conveniente. Pero eso no quita, pero más allá de eso, perdón, está el hecho de que la mujer tiene la bendición más grande de todas, después de la salvación eterna, dar vida. O sea, ¿quién el único, por así decirlo, varón que ha dado vida? Por utilizar una palabra. Dios. Dios, o sea, se le entrega a la mujer una cualidad o característica que solo había tenido Dios, tiene Dios, dar vida. Díganme, ¿eso no les parece un don más que suficiente? Bastante incluso más que el ministerio cristiano. Sí, pues. Más allá que una simple, o sea, ¿qué es más importante? Siendo rigurosos, ¿una presidencia? ¿Un ministerio secular? ¿Dirigir una empresa? ¿Estar en un congreso? ¿O dar vida? Lo último, dar Vida. vida. Evidentemente. Y ese, insisto, es como que yo me quejara siendo varón, caramba, Dios, ¿cómo pudiste ser tan feminista que me quitaste el derecho o no me quisiste dar el derecho a dar vida? No, simplemente no es que me lo haya quitado. Es una bendición que a mí que Dios a cierto grupo de personas no le entregó. Pero lamentablemente, precisamente este mundo secularizado, lleno de este mal llamado feminismo, es lo primero que deploran. ¿Y eso lleva a qué cosa? La destrucción de la familia. Sí, y a su vez, ¿eso lleva a qué? A anhelar qué cosa en vez de la maternidad. El aborto, pues. Claro. Hay una muchacha argentina, no recuerdo su nombre, pero es una fuerte activista antifeminista, del antimovimiento feminista, de apellido Lombardi, Velu Lombardi. Ella, hay que reconocer, es una devota católica. Es madre soltera. Ignoro las circunstancias de su maternidad, no sé. Pero una vez le vi un letrero bastante hermoso que decía, el feminismo cree que la mujer lo puede todo, excepto ser madre. O sea, piensen en el aborto, que se suele hablar de que el aborto es el principal derecho que debe tener una mujer, independiente de la edad que tenga. En el caso nuestro, Marianela, como bien sabe, hay 3 causales para el aborto. Una enfermedad incurable o grave para el menor, para el no nacido, que el embarazo sea fruto de una violación,
o que esté en riesgo la madre, cosa que es absurdo, porque eso nunca ha estado puesto en discusión. Pero piensen en lo horrible, especialmente alguien me decía, pero caramba, hombre, ¿cómo no te va no vas a considerar importante que la madre que queda fruto, o la mujer que queda embarazada, fruto de una violación, no tenga el derecho, me lo decía él, esa persona, eh, a no querer tener ese aborto? Incluso alguien utilizó un ejemplo bastante morboso, que me decía, ¿cómo te sentirías tú si Teresa, tu hija, quedara embarazada fruto de un aborto? No, de una Y una violación. violación. O perdón, de una violación, perdón. O sea, además de que ya el ejemplo me parece, por decirlo menos, desatinado. Pero díganme, ¿ese hijo o nieto mío va a ser hijo o nieto de un violador o hijo de un violador? No, pues va a ser hijo de su madre. Exacto, va a ser hijo en este caso de mi hija, mi nieto. ¿Qué me importa el padre que tenga? Pero lamentablemente ven que lo que les ofrece a la mujer en estos casos, el sistema de salud, por así llamarlo, es, ok, la violaron, aborte. Si lo piensan, es lo único que el sistema tiene para ofrecerle a la mujer que ha sido violada. ¿No? ¿Qué importa si el violador se escondió, se fue, no quiso hacer nada? No, aborte. Nada más. Fin de la historia. ¿No? ¿Qué preocupación psicológica, física? No, nada. Aborte. Es todo lo que le ofrecen. En cambio, deploran la ayuda que entregan las iglesias, católicas y evangélicas, hacia la mujer. ¿Cuántos? Decenas, si acaso no cientos, solamente en Chile, de lugares donde la atención a la mujer, ya sea, insisto, física, psicológica, becas, qué sé yo, la preocupación en general. Pero no, ¿qué es lo que ofrece este mundo moderno? Aborte, punto, fin de la discusión. Pero insisto, ¿por qué? Porque lo que está detrás de esto es destruir, hacerle creer a la mujer que su dignidad está en cosas que no tienen mayor importancia, en cambio de valorar lo más valioso que una persona podría tener, que es, en este caso, dar vida. O sea, como alguien decía, encuentran una gota de agua en Marte y dicen, hay vida en Marte. Pero ven un embarazo, no, no, eso no es vida hasta que el bebé nace. Contradictorio. Pero bueno, todos estos ejemplos que hemos estudiado por ahora demuestran, insisto, que ese tan despreciado cristianismo por el mundo secularizado no es un mundo tan machista como se trata de hacer creer, que la diferencia no es sinónimo de inferioridad, simplemente somos distintos, no inferiores o no superiores uno del otro. Y Ujú. eso obviamente, ¿por qué sucede? Porque tenemos un Dios que es superior a nosotros, tanto al hombre como a la mujer, que nos pone en el mismo nivel frente a Él. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, hombres y mujeres. Y si vamos en el sentido contrario, por gracia sois salvos por medio de la fe. En ambos, tanto la condenación como la salvación, es para todos por igual. Ujú, sí, Bueno, Marianela, ya que estás a cargo, te cedo, no sé, el tiempo para preguntas, si es que así lo estimas conveniente. no, como una reflexión quizás, volviendo al pecado original, quizás lo que se ha dado, así no sé, puede que esté equivocada y el término que voy a utilizar quizás sea el equivocado, pero la idea es la siguiente. De alguna manera Dios, a través de la historia cristiana, como consecuencia del pecado original, donde el hombre de alguna manera, bueno, así lo hizo Adán, culpó a la mujer, puede que esté equivocada, así que por favor me pido perdón si suena como loco lo que digo, pero ¿no será que Dios a través de la historia cristiana
en todos los ejemplos que viste donde nosotras, las mujeres se destacaron, porque veo que hay muchos eventos donde la mujer Dios la destaca, la exalta, en el sentido por ejemplo, cuando Jesucristo resucitó, ¿quiénes fueron las primeras en creer? Las mujeres, y así, la serie de ejemplos que se dio. ¿No habrá sido una forma de reivindicar, digamos, ese actuar del hombre, la naturaleza del hombre, sexo masculino, por sobre la mujer? Y que a través de la historia quiso, porque Jesús claramente, con todos los ejemplos que diste y conocemos, sí, o sea, siempre le dio, entre comillas, preferencia o tuvo un actuar o quiso diferenciar ante los hombres, sexo masculino de su época, eh, y con eso a lo mejor no se entendió. Yo vengo a entender muchas cosas ahora respecto a la palabra, pero en relación a nosotros como mujeres, cómo nos enalteció, cómo le dio de alguna manera, las liberó de la sentencia de muerte, justamente porque la naturaleza del hombre, sexo masculino, siente y ha sentido y venía con ese sentido de superioridad. Entonces, sabiendo eso Dios, dentro de su plan, claro, están todos estos eventos donde el mismo Jesús, nuestro Señor, fue demostrando de que no, pues, lo que dices tú, al final, sumando y respetando las mujeres tan importantes como el hombre, entendiendo que cumplimos roles distintos. Bueno, desde una mirada histórica, digamos, de cómo se han desarrollado los hechos en la historia, claro, sí, o sea, como pareciera, da la impresión de que Jesús, de que Dios, digamos, en determinados momentos exaltó a la mujer y su rol, digamos, su actuar. Eso, claro, insisto, desde un punto de vista cronológico, histórico, sí, obviamente entendemos también que todo está detrás del plan de Dios, o sea que cualquier Exacto. cosa que haya sucedido en cualquier momento, ya sea sobre este tema o sobre cualquier otro, no escapa ni al plan ni a la voluntad de Dios. Pero yo creo que en el caso especialmente de lo relacionado con Cristo, sirve para demostrar de parte de Dios de lo que ya mencionábamos, de que la salvación es para todos, que no necesita de determinado grupo de sacerdotes privilegiados para entregar la salvación a nosotros los creyentes. eh, y que, y para que nadie se gloríe después de todo, ¿no? O sea, imagínense cómo serían las cosas si es que los apóstoles luego eh, yo creo que en parte arrogante podría decirse de la actitud de los apóstoles, al dejar tanto arrogante, porque esa arrogancia derivó en la cobardía. Entonces, imagínense si es que no hubieran sido humillados de dicha manera, ¿cómo habrían quedado? O sea, literalmente, si ya se creían lo máximo, imagínense si es que hubieran sido ellos los primeros testigos de la resurrección. Creo que esa humillación que tuvieron que vivir, insisto, desde una mirada netamente humana, sirvió, yo creo, para que se dieran cuenta de que no eran tan perfectos como ellos probablemente se creían. Y que, insisto, que por lo tanto la salvación era para todos, para hombres y mujeres, tal como lo señala Juan 3:16. Claro, todo lo demás ya entra en el terreno de la especulación, obviamente no, la Biblia no nos menciona algo así tan explícito como No. que tal vez nos quería, pero sí, es como presumible que podría ser. O sea, en todo momento Jesús ha utilizado su poder para hombres o mujeres, para bajarle las ínfulas de superioridad a cualquier persona, hombre o mujer, insisto. Sí, sí, exacto. No sé las otras Así hermanas si es. tienen algo que comentar o preguntar. Cosita, Catherine, una duda, consulta. Pues, No, no tengo yo, preguntas. Gracias.
Pues yo darles las gracias tanto al pastor Andrés como a Mari por esta reunión y pues ojalá se repita y que se pudiera convertir en algo eh, como habitual. Muchísimo. Ujú. Sí, Gracias, Rocío. de todas maneras, como le digo, me quedaron un par de puntos, más de algunos, de hecho, en el tintero. Entonces, si es que así lo consideran pertinente, Sí, vernos sí, de todas maneras, el próximo jueves a esta misma hora, no sé si les acomoda. sí, sí, la idea Está es, bien, pues, ¿cierto? Sí, Ok. sí, Andrés, yo creo que sí amerita, y sobre todo Sí, si te quedaron algunos temas sí, o puntos pendientes, verlos. sí, y De tal todas vez. maneras, muy interesante. Ok. Ok, entonces, bueno, quedamos en eso entonces el próximo jueves, como le digo, entonces a la misma hora, no sé, ahí sí que va a quedar guardado el, el link de Zoom, aunque lo reenvío, obviamente, no hay problema en eso. Ujú. Muy bien, Ya bueno, pues, gracias por su tiempo, espero no haberles aburrido y espero que no, les puedan obtener en eh, absoluto. Muy interesante alguna todo, Andrés. utilidad Muy de lo interesante. que hemos conversado.